La Obra de Gracia. Programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan, aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan, aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor, Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre. Muy buenos días, les saluda el pastor Andrés Aravena en tu programa La Obra de Gracia, conducido por quien les habla y dando un gran abrazo, unas buenas bendiciones en este 2020 que iniciamos. Espero hayan estado en familia, buscando la dirección de Dios para este año. Vienen tiempos muy difíciles, pero la verdad de las cosas es que todos los cristianos, todos los salvos sabemos que en Cristo es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Así que un saludo para todas las familias que escuchan y sintonizan esta radio Tu Encuentro acá en la comuna de La Granja, en Santiago de Chile. También a la gente que nos sigue por las redes sociales y también gente que me llama y que me escribe siguiendo nuestros programas, nuestros estudios que tenemos por costumbre. Decirles también que tenemos un canal en YouTube donde estamos transportando todos los estudios bíblicos que hacemos acá en la radio, así que tú puedes ir al YouTube y busca ahí en la página Pastor Andrés Aravena Campo y ahí está ordenadito todos los estudios bíblicos que hemos iniciado con este tema, crisis en la iglesia cristiana. Hemos transmitido ya como 10 videos, 10 programas que estamos analizando de qué es lo que sucede en la iglesia en estos tiempos. Al igual que en 1517, cuando la iglesia se apartó completamente de lo que es el propósito de Dios, de Jesucristo, al venir a plantar su iglesia, creemos que la sociedad en todo ámbito, en todo plano, está viviendo una crisis muy contundente, muy desastrosa. Y sin lugar a duda creemos que la iglesia no ha escapado a esta situación y hemos perdido la oportunidad, hemos perdido la misión que nos dejó el Señor Jesucristo cuando plantó su iglesia y dijo que nosotros éramos la luz del mundo frente a toda esta catastrófica situación, rumores de guerra en el Medio Oriente, crisis en Europa, en Asia, en América, en todos los países de América. La verdad de las cosas es que la iglesia no ha desempeñado un rol como era el propósito de Dios, de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque justamente también no escapamos a esa crisis. La verdad que hemos estado desviándonos paulatinamente con respecto a lo que es el propósito de Dios para su iglesia. Nosotros en esta serie hemos hecho un diagnóstico rápido de la iglesia evangélica. Sí, la verdad las cosas que no podríamos profundizar como nuestro deseo,
en un programa de radio y nos hemos ampliado y la verdad las cosas que también esta distancia que tenemos de domingo a domingo de repente nos corta un poquito la continuidad, pero gracias a Dios quedan los videos y allí tú puedes, si te interesa, ordenarlo, captarlo, leerlo, estudiarlos. Estamos orando al Señor este año para hacer un segundo programa, como fue en algún tiempo durante la semana, porque hay mucho material, hay mucha urgencia por ministrar la iglesia con estudios bíblicos. La verdad que hay mucho sermón, mucho programa cristiano, pero la verdad las cosas es que apunta muy poco a lo que es el funcionamiento de la iglesia, a lo que es la doctrina de Cristo, y eso cuando no hay doctrina, cuando nosotros hemos perdido la dirección, cuando hemos apartado la palabra de Dios, eso nos ha llevado a una profunda crisis que estamos viviendo como iglesia. Entonces hay urgencia para predicar, para enseñar, y es nuestro propósito solamente motivar a los pastores, a los que guían una congregación, a los que enseñan y a todo cristiano que debe esforzarse en aprender la palabra de Dios, en entender cuál es el objetivo de Dios, cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el objetivo de tu ministerio. Y como todo profesional, llámese médico, arquitecto, cualquier profesional de la vida cotidiana, al recibir el título, tú no te puedes quedar allí plantado con tu título colgado en la muralla de tu casa o de tu oficina. La verdad las cosas que es el punto de inicio de que en una sociedad, en un mundo tan evolucionado, debemos subirnos al carro de la perfección, de la educación y estar adquiriendo conocimientos. El mundo se mueve rápidamente, la sociedad rápidamente, somos una generación donde todo es rápido. Yo conversaba el fin de semana con un señor extranjero que él es entendido en motores y toda esa parte electrónica, y me contaba que él en sus tiempos trabajó en la parte de computación del Banco Chile, donde los computadores eran un piso completo, y hoy día a través de un aparatito como esto nosotros tenemos tanta información. A través de él me mostraba su reloj que le regalaron sus parientes y tenía teléfono, tenía WhatsApp en un aparatito, y solamente él me quería hacer entender que como tanta información, tanta mecánica estaba concentrada en tan simple como un reloj. Eso es porque somos una generación que vivimos en un constante desarrollo de todo tipo, científico, industrial, y también el hombre, nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestros parientes, nuestros nietos, ellos están en un ritmo muy grande en cuanto al desarrollo de la mente, del profesionalismo. Y la verdad de las cosas es que cuando hacemos esa comparación debemos reconocer que nuestra iglesia se quedó dormida en los viejos, como dice la canción, viejos estandartes, pastores que tienen una flojera espiritual tan grande que no quieren estudiar, pastores que nunca han pisado la sala de un instituto bíblico, nunca toman conferencias de gente entendida para que vayan a sus iglesias, para ello aprender y para que su congregación se alinee con el modernismo. ¿Por qué? Porque Dios se revela en una forma progresiva. Dios también en estos tiempos, a través de todo el desarrollo, como lo has dicho, del avance tecnológico, humanístico, científico, Dios también está presente. La mente del joven de hoy, del hombre de hoy, de la mujer de hoy, y llámese también cristiano, es otra mente.
y la iglesia, los líderes de la iglesia se han dormido y han abusado, y la verdad de las cosas que a través de las redes sociales podemos ver unos cultos que de tanta aberración, que la verdad de las cosas es que si el Señor viniese en estos tiempos, no sé cuántas iglesias se van a quedar. Iglesias completas que aún en un libro tan importante como es la Biblia, ¿cierto?, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que aún en un hombre, en una mujer salva, llena, sellada por el Espíritu Santo, no reciben esa revelación tan profunda, que es la parte céntrica de la Biblia. ¿Y cuál es esa? Primero que nada, es cristocéntrica. Todo el Antiguo Testamento apuntaban, y es un espejo del Nuevo Testamento, y todo eso apuntaba al Salvador del mundo, a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando leemos Jesucristo, toda la Biblia, todo lo que va desde Génesis hasta Apocalipsis, el único objetivo principal que tiene es la salvación del hombre. Es el objetivo principal de por qué tú existes en esta tierra, a lo que tú viniste, es para conocer a Dios, para que durante la eternidad, después que nosotros durmamos en el Señor, podamos estar por la eternidad junto a Él. Sin embargo, ¿a quién le corresponde predicar el Evangelio y llevar al hombre al arrepentimiento, a la fe? Es la iglesia, son los pastores. Sin embargo, vemos con mucha pena que hay iglesias que todavía ni sus propios líderes, ni sus propios pastores son salvos, que no han entendido que Jesucristo murió una vez para siempre por los pecadores del mundo. Juan 3:16, claro y categórico, el verso que más se lee. Sin embargo, lo alejan completamente de su realidad. Pastores que, sin ellos ser salvos, tienen toda una congregación haciendo gimnasia o en una actitud de lucha por su salvación, haciéndolos creer que la salvación depende del hombre o de las obras que nosotros podamos realizar. Pero la verdad de las cosas es que eso no es lo que sale en el libro Romano, Efesios. Pastores que el día de mañana, no sé cuándo vendrá el Señor, van a estar trabajando o luchando por su salvación, sabiendo que nadie sabe el día y la hora que nos vamos de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estamos listos? ¿Cuándo estamos completamente listos? Si nos podemos contaminar 5 minutos más de ese punto, cuando encontrásemos subjetivamente la salvación o la pureza o el punto de encuentro con el Señor. ¿Y qué pasa después de los otros días? A los 5 o los 10 minutos que tú lograste esa perfección, tú caes de nuevo en pecado. Y si el Señor te lleva o el Señor viene, te va a encontrar con pecados. Entonces no entiende que Jesucristo murió y que por medio de la fe nosotros podemos lograr eterna redención, ser declarados justos. No conocen la doctrina de la justificación por completo. Con mucha pena, yo llevé a un pastor extranjero a una iglesia que yo inauguré en la isla de Maipo, y el pastor predicó la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, y la gente lo entendió. Yo estaba muy contento porque fue una iglesia que yo inauguré ahí, que plantemos, y estaba muy contento a ver el rostro y la respuesta de la gente por este mensaje tan profundo y tan bíblico. Sin embargo, al término del culto, el pastor de la iglesia se para y dice: nosotros aceptamos este mensaje tan bíblico, pero no olviden, hermanos, que debemos seguir perseverando. ¡Wow! Una pena tan grande, porque una vez que esa gente había conocido el verdadero evangelio, su pastor le dice que deben seguir perseverando por su salvación.
desmereciendo completamente lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como dándole a entender que existían dos caminos, que el Señor Jesucristo viniese otra vez a morir por ellos, o que la salvación quedaba en manos de cada uno, de cada hombre y cada mujer que no entiende que la salvación es por fe. Tendríamos que arrancar el libro de Romanos, tendríamos que arrancar la hoja de Efesios 2:8 cuando dice que la salvación es por fe, y muchos otros versículos que así lo dicen. Apuntando a esto, nosotros, el Señor nos ha puesto a hacer un análisis de lo que está sucediendo en la iglesia, porque esto es la verdad, es la crisis más grande que puede tener una iglesia, de que no está llevando los hombres y las mujeres al Señor. Esa es la crisis más grande. No importa que hayan desfalco, lavado de dinero, adulterio en la iglesia. Bueno, ese es otro cuento que apuntan con la santidad de cada hombre. Pero el objetivo principal de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que confiemos en su obra, tengamos fe, porque a esa fe se agrega la doctrina de la justificación. Iglesias que no conocen lo que es la justificación. Entonces eso es la crisis, que yo llamo la crisis. Para eso hacemos un espejo de lo que sucedió en el 1517, cuando se levanta la Reforma, y producto de que la iglesia de ese entonces universal, que era la iglesia católica fundada en Roma, estaba haciendo una aberración tan grande, vendiendo la salvación. Y te digo, hoy día en el 2020 existen iglesias que venden la salvación, o por dinero o por obras. Se levantó un grupo de hombres de Dios y se enfrentó a esta doctrina de tanta aberración, y nace la Reforma de Martín Lutero en el 1517, y lo que fue un reclamo contra la venta de indulgencia, porque ellos estaban vendiendo la salvación por medio de un documento que te daban. Pero más que eso, de levantarse contra esta aberración tan grande, lo más que sucedió, lo más que nos dejó a nosotros, y aquí entramos, el mundo protestante, la iglesia protestante, los evangélicos, es que esa reforma constituyó el nacimiento de la iglesia evangélica, 1517. ¿Y por qué? Porque estableció claramente la diferencia entre el mundo católico y el mundo protestante. Y esa doctrina no nació como una rebelión, como una separación, sino que se sentaron ciertos fundamentos que son la base de la iglesia evangélica. A eso se llama las 5 solas. Las 5 solas contienen los 5 pilares que son la base de los cristianos de hoy, cristianos evangélicos. Y eso es solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Jesucristo, solo, o todas las 4 anteriores, para la gloria de Dios. En ese punto nos encontramos ya el programa pasado. Dimos la primera parte, que es solo escritura. ¿Qué significa esto? Si tú no lo has escuchado, no te lo han enseñado como pastor, como oveja, no te lo han enseñado en tu iglesia. Es que este grupo de hombres de Dios determinó que para cualquier discusión, para cualquier denominación, se estableció la Biblia como el único fundamento escrito, inspirado por Dios, para la doctrina de la fe, para la doctrina cristiana. Dijeron ellos, perfecto, todo lo que aparezca en la Biblia es nuestra base, solo escritura. Porque a través de la sola escritura nosotros podemos encontrar que ahí está todo el plan de Dios para que el hombre sea salvo.
que está todo el plan de Dios para que el hombre tenga una vida alineada con Dios, para que su iglesia se comporte y haga culto de acuerdo a este documento. No cultos ni sermones alegóricos que inflan la gente, que dan levadura, pero que ni siquiera conocen ellos como cristianos dónde está sustentada su vida de creencia. Por eso es fácil decirle que sigan luchando por su salvación, porque ellos no le enseñan que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Y eso se sostiene en la Biblia. Entonces, Juan Martín Lutero o la Reforma en sí estableció, la primera de las solas que estamos viendo, es que solo Escritura. Entonces, lo que nosotros debemos retomar para analizar esta crisis es poner un espejo que es a través de la Biblia y ver el comportamiento o el funcionamiento de la iglesia de hoy. Y verdaderamente que cuando tú haces esto, te puedes dar cuenta verdaderamente que estamos en una crisis muy grande. Porque tenemos predicadores, líderes, profesores, pastores, que no conocen ni han estudiado la Biblia, que nunca, como decían, han entrado en el instituto bíblico. Y esto no tiene nada, lo repito, nada que ver con el llamado de Dios. El llamado de Dios te obliga a perfeccionarte, a educarte en las cosas de Dios, porque va a haber una grey, va a haber un pueblo de Dios que van a venir a ti y a tu iglesia a recibir conocimiento de Dios. Pastores que tú le preguntas cuáles son los atributos, o cristianos que le preguntan cuáles son los atributos de Dios y no le conocen. Esta es la crisis, una crisis teológica muy grande. Solo Escritura, ya lo vimos, que la relación que tiene la Escritura y el fundamento. Así que esperamos que hoy día vamos a cerrar un breve resumen de lo que es solo Escritura, pero vuelvo a insistir, solamente con el respeto, el amor y el encargo de Dios para los pastores, para los maestros, para que enseñen la Reforma, para que enseñen solo Escritura, para que enseñen Biblia, para que hagan sermones doctrinales, para que hagan sermones expositivos de exponer la palabra de Dios, y no sermones alegóricos donde se infla la gente y todo vale y todo grita y todos transpiran y todos se caen al suelo. Pero verdad de las cosas es que Dios no es eso. Dice: me amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Y en la mente está concentrado todos los sentimientos, toda la inteligencia que el mismo Dios los dio cuando nos hace semejante a Él, para que en la mente, en nuestros corazones, escribamos su palabra y podamos saber escribir en nuestros corazones, no en un documento o en un accionar, que somos salvos por la vida y muerte y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a escuchar nuestra canción Tu Escudo y vamos a retomar y dar un cierre a lo que es solo Escritura, siendo esta la primera de las solas que vamos a ver en estos programas. Un saludo muy especial, antes que me olvide, a la gente que nos ve en Estados Unidos, gente que nos llama, nos escribe, gente que nos sigue en los programas. Tenemos una gran cantidad de gente que ve los programas durante la semana, más de 100 personas, más de 200, hasta 400 personas en una semana hemos alcanzado con estos temas y estamos muy motivados. Y solamente pido tu oración para que podamos abrir un segundo programa este año acá en la radio. Y también un saludo a la gente del Ministerio Tetal State, que está en el sur de Chile, que nos ha llamado para que nosotros este año, ya en marzo, quizás empecemos a hacer algunas clases de teología a través de la internet. Vamos también a estar disponibles para salir a hacer conferencias. Si tú quieres algún tema específico que nosotros podamos llevar a tu iglesia, solamente comunícate conmigo, aparece mi teléfono, o escríbeme al correo mío,
y estoy disponible para preparar algunos temas uno de los temas que me pidieron el Ministerio Tetelestai es las 95 cosas que sucedieron cuando tú recibiste al Señor. 95 cosas que solamente por el hecho de haber reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, sucedieron en el cielo para ti como heredero de Él. Fuiste declarado justo, fuiste declarado santo, fuiste declarado hijo de Dios, fuiste declarado embajador de Cristo, y muchas 95 accionarios que se mueven posicionalmente por un acto de fe. Pero no te enseñan esas 95 cosas porque no las conocen, las que suceden cuando tú te arrepientes y confiesas al Señor Jesucristo. Y todavía te tienen en el gimnasio de la salvación, haciendo obra y preparándote para agradar a Dios a través de ciertas cosas. Vamos a escuchar Tu Escudo y ya vamos a cerrar este tema de lo que es solo Escritura. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierre delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él no hay
insertarnos con lo que fue la primera parte de este tema, que es solo escritura. Y dijimos que este grupo de hombres de Dios que participaron en la posreforma y también junto a Martín Lutero, ellos al formular estos 5 fundamentos que dan la base o el punto de inicio a lo que es la iglesia protestante, ellos formularon 5 solas, ya las dijimos, solo escritura. Es decir, ellos la primera sola que establecen es que solo la escritura, solo la palabra de Dios es el fundamento de la fe. No hay otro libro, no hay otro profeta paralelo, como otras iglesias apoyan la Biblia. No. Esto quedó claro, que solo la escritura, es decir, solo la Biblia es el fundamento de la fe. No hay una revelación nueva de estos falsos apóstoles que están apareciendo, que vienen con una unción nueva, un mensaje nuevo. Todo lo que Dios quiso decir al hombre, de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Él dice por allí, dice, yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Y este canon se cerró de la escritura, y él advierte que no se puede agregar un punto o una coma a su pensamiento. Así que no me vengan ni acepten estos falsos profetas de hoy día que ellos vienen con una nueva unción, con una nueva revelación, con una nueva profecía. Todo lo que Dios quiso estableció acá y lo certificó. El canon, cuando cerró las escrituras, lo estableció los reformadores. Solo la escritura apuntaba a establecer una teología bíblica basada solamente en la escritura. La teología, lo que nos lleva a nosotros. Por eso cada pastor, lo primero que debe estudiar después de su llamado es hacer un curso de bibliología. Saber que cuando se estableció este libro, en los tiempos, en los destinatarios, en el escritor, en el lenguaje que está escrito, el contexto que tiene, los distintos tipos de libros de literatura que hay dentro de este. Tenemos poesía, tenemos libros históricos, tenemos también el libro escatológico, que están en un lenguaje que hay que conocerlo para poderlo predicar e interpretar. Una parábola, enseñar cuál es la profundidad. Recordemos que cuando Jesucristo estaba en su ministerio, Jesucristo, uno de los tipos de lenguaje que usó fue la parábola. ¿Y por qué? Porque sus enemigos en ese tiempo se juntaban también alrededor de Jesucristo cuando él predicaba, porque querían buscar en cualquier palabra, en cualquier sentido, algún defecto de parte de Jesucristo, algún error de interpretación, para ir a donde el César, el rey de ese tiempo, y acusar a Jesucristo como un atacante al imperio de aquel entonces. Entonces vino Jesús y empezó a hablar en parábolas. Un predicador, un pastor debe saber lo que es una parábola cuando interpreta, y leemos, por ejemplo, las tantas parábolas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dadas por Jesucristo, porque detrás de ello hay una profundidad, hay un hecho normal de la sociedad. Mucho la parábola de la mostaza, por ejemplo, tiene una profundidad, pero tú no la puedes enseñar literalmente. La multiplicación de los panes, toda parábola que... ¿Por qué? Porque solamente los seguidores de Cristo que estaban en conexión a través del Espíritu podían entender la profundidad, y sus enemigos a lo mismo hoy. Entonces, un predicador que hoy predica una parábola o que abre la Biblia y no sabe el contenido, no hizo bibliología, no va a saber dividir la Biblia, y Mateo, 2 Timoteo 2:15 lo dice claramente, que debemos saber dividir la Biblia, saber que el mensaje del Antiguo Testamento que contiene para quienes son y el mensaje dado por Pablo, que habla de que él fue el apóstol designado por Dios para que esa salvación tan grande derramada
en la cruz del Calvario alcanzase lo que originalmente estaba destinado solamente para el pueblo judío, se expandiera, y ahí Dios levanta a Pablo de Tarso y lo designa apóstol para nosotros los gentiles, y todas las epístolas de Pablo apuntan para nosotros, los no judíos. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro evangelio, nuestro fundamento de fe debe estar basado en las epístolas, pero tenemos todavía predicaciones que hacen un cóctel, digo yo, de lo que estaba allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y desarrollan un mensaje que es una confusión. ¿Cierto? Todo es bueno. En el Antiguo Testamento podemos conocer la creación, la historia del pueblo de Israel, el propósito de Dios para salvar ese pueblo, ¿cierto? Éxodo, Deuteronomio, Número, todos esos libros tienen cómo Dios se manifestó en el hombre. Después tenemos la era de los profetas, los reyes, ¿cierto? Las crónicas, todo. Pero el mensaje para hoy día, el que nosotros tenemos que predicar en estos tiempos, enseñar la Biblia para atrás, pero el mensaje, donde está contenido el mensaje de salvación para nosotros los gentiles, es en las epístolas de Pablo, en el Evangelio. Y mismo Pablo lo dice. Dice: si yo o un ángel del cielo te predica otro evangelio, sea anatema. Así que yo te repito, si yo, Pablo, o el predicador que está de turno allá en el púlpito en ese momento, te predica otro evangelio, sea anatema a los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso está en la Biblia. Entonces, las epístolas de Pablo son el libro de Romanos, Gálatas, Efesios. Allí está concentrada toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, y basta leerla, estudiarla, orar en eso, y tu fe nace por el oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que significaba, eso es lo que quisieron establecer la Reforma cuando dijeron: solamente las Escrituras es la base de nuestra doctrina para llevar al hombre a Dios. La Biblia, se establecen ciertas cualidades que tiene la Biblia, y esto también es importante que un predicador o una congregación lo sepa. Que la palabra, la Biblia es la revelación de Dios, no es del pastor, no del predicador. La Biblia es la revelación de Dios y no de los hombres. Que la Biblia es suficiente, es decir, no necesito yo agregarle mi pensamiento a la Biblia. No necesito escribir otro libro para que tú entiendas. Es precisa, es exacta, no tiene variaciones ni deja vacío. Cuando digo es precisa, es que si dice que si Jesucristo, a través de Él, somos salvos, así es. Es autoridad divina, es decir, no podemos, nadie puede asumirse una autoridad superior a la Biblia, porque la Biblia establece el corazón de Dios. Mucha gente, gráficamente, mucha gente predica y se coloca la Biblia y se colocan sobre de la Biblia y predican. Y esto lo cierran y predican sobre. Y para hacerte, la gente que está viendo el video puede entender esto. Pero la Biblia, si este es el predicador, la Biblia se coloca el predicador, y la Biblia se coloca sobre el predicador. No el predicador sobre la Biblia. Cambia inmediatamente el concepto de tu prédica. Es infalible, es decir, no falla. Es canónica, es decir, se estableció y se cerró. Ya no hay nada más que arreglar. Es inspirada por Dios, es doctrina, ahí está la doctrina. Es teológica, contempla todo lo que es la teología, el estudio de Dios. Es escatológica, es decir, nos determina los tiempos por venir. Es cristocéntrica, es decir, el centro de la Biblia, el objetivo que tiene la Biblia es Jesucristo. Es eterna, es decir, nunca va a pasar de moda ni nunca. Es viva y eficaz. Es inerrante. No te lleva a caminar en un error,
sin errores. Es inerrante. Es inerrante la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la salvación, lo que dice la Biblia para que tú seas salvo es inerrante, no te va a llevar por otro camino. Y lo dice la Biblia, que el único camino que te lleva a Dios es Jesucristo. Entonces, poquito de ocupar un poco es revelación de Dios, es inspirada por Dios y es escrita con autoridad. Entonces, lo que vinieron a establecer lo que son las solo escrituras, es decir, que la religión hasta el siglo XV se había apartado completamente de la Biblia y habían colocado los principios, los dogmas de la iglesia o los pensamientos, los intereses de los papas sobre la Biblia. Es decir, el Papa en esos tiempos puso la Biblia y el Papa se puso sobre la Biblia. Por eso Martín Lutero y los reformadores dicen, perfecto, no, la Biblia es el principal punto de inicio para conocer a Dios. Martín Lutero y los reformadores protestantes tuvieron que enfrentar a Roma, y su arma para enfrentarla a Roma, en ese poderío que tenían, solamente fue este documento. Le dijo, perfecto, vamos a discutir, pero este va a ser nuestra arma, la Biblia. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede, qué enseña muéstrenme dónde está el purgatorio, muéstrenme dónde están las indulgencias, donde dice que se debe hacer un documento firmado por el Papa para que tú seas salvo, si la Biblia me dice que somos salvos por fe, por ejemplo. Entonces Martín Lutero quiso enfrentar una discusión con ellos, pero a la altura teológica. Y lo que necesitamos también nosotros para analizar y para volver las iglesias a Dios en este momento, volver el rebaño a Dios, es en base a la Biblia, en una discusión con una altura teológica. Así como Dios respaldó a los reformantes, Dios nos respaldará en estos tiempos. Dios respaldará a tu iglesia si tú aplicas solo palabras. La iglesia y muchas denominaciones se han apartado completamente de la Biblia, y esto es producto. ¿Por qué? ¿Por qué es producto? Haciendo un análisis, ¿por qué se ha apartado la iglesia de la Biblia? Porque también existen gente que nació en la iglesia y continúan con los dogmas y tradiciones que se establecieron en el pasado. Muchos, llámese Iglesia Católica, muchos de ellos saben teología. Un sacerdote tiene 8 o 9 años de estudio teología, pero sin embargo yo he conversado con sacerdotes, y sin embargo ellos lo que colocan sobre la teología bíblica, aún todavía en el 2020, la Iglesia Católica coloca los dogmas del Vaticano sobre la Biblia. Iglesias evangélicas que aún las tradiciones la colocan sobre la Biblia, cerrando la Biblia y parándose ellos, ignorando lo que dice eso es crisis. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué se hace esto? Por intereses humanos propios de ellos en ese tiempo, por intereses económicos. Hoy también, donde establecieron el purgatorio y la venta de indulgencia solamente por un tema de recaudar dinero. Hoy día también te hacen pactar con Dios porque el dinero pareciera que es el bálsamo para llevarte a Dios, donde te exprimen económicamente y te hablan de unos diezmos que fueron establecidos para el pueblo de Israel. También, cuando lo más importante, y más que el 10%, lo que más enseñó Jesucristo es que nosotros debemos dar con nuestro corazón. Las iglesias mejorarían mucho su situación económica si predicaran, que escuchen en su corazón y podamos apoyar la iglesia, podamos apoyar
lo que es la obra, que un pastor tenga un sueldo digno, que tu iglesia esté cubierta con sus necesidades. Pero eso Dios lo dejó establecido para estos tiempos en una parábola, que es la parábola de la viuda, que ella dio todo, y dice Jesucristo, dice que Jesucristo dio, y Jesucristo enseña que debemos dar como dicte tu corazón. Tengo entendido que si no se hubiera hecho abuso de los diezmos, la gente daría mucho más dinero, ofrendas más importantes que nada. Mira, yo nunca he pedido dinero a través de este medio. Sin embargo, me han llegado ofrendas sin pedirla, porque Dios ha tocado corazones y sabe que este programa hay que financiarlo, que hay que comprar libros y todo, pero Dios ha tocado personas sin pedirla, porque Él sabe nuestras necesidades. Entonces, la iglesia protestante, ¿cierto? Pastores y líderes que han entregado la Biblia, el liderazgo por herencia a hijos, esposas, nietos, ¿cierto? La pastora. Mira, otro concepto que existe, la pastora. En la Biblia no sale el concepto de pastora, porque mi esposa no es pastora. Mi esposa, por ejemplo, y por eso me pongo, mi esposa es la esposa del pastor. La señora Cecilia Morel no es la presidenta en este momento de Chile, es la esposa de don Sebastián Piñera, que es el presidente de Chile. Entonces, cosas como esto, dogmas como esto. No hay doctrina bíblica en las iglesias, no predican el evangelio, se levantan en estos tiempos, se han levantado falsos profetas, falsos pastores, apóstoles, sin un llamado celestial. Se han realizado estafas económicas, porque la parte económica también está cimentada cómo dar acá en la Biblia. Ha habido mucha corrupción, lavado de dinero, adulterio por parte de los pastores. Entonces dejamos mucho, la gente se arrancó de las iglesias. Malos testimonios, ¿sí? No predican a Cristo, no se predica a Cristo en estos tiempos. No han estudiado cristología. Yo, una de las metas que tengo para este año es estudiar el Evangelio de Cristo y cristología. Voy a prepararme, estoy juntando material. Solamente este año me centré en estudiar cristología, la vida de Jesucristo. Tenemos falsas unciones, falsos títulos, profetas, apóstoles, arcángeles, misioneros, predicadores, donde los fuegos extraños, que también lo determinó en el Antiguo Testamento, que los hijos de Aarón establecieron fuegos extraños y ellos fueron prácticamente muertos por Dios, porque Dios no acepta fuegos extraños como una forma de culto para ellos. La reflexión es arrepentirse, asumir responsabilidades ante Dios, estudiar, educarse, formarse en la palabra de Dios. Si no lo has hecho y lo quieres hacer, debes dejar tu cargo por un tiempo, arrepentirse y estudiar. Porque recuerda que todos daremos cuentas ante Dios de haber ejercido un apostolado, un ministerio, sin prepararnos. Y nos vamos a tener que dar cuenta de cada oveja que Dios mandó a nosotros, si en el momento determinado están en el cielo o están en el infierno. Yo prefiero, te digo, por eso no pastoreo iglesia hoy día, porque tomé un temor de Dios, porque me siento comprometido primero con mi primer ministerio, que es mi familia. Y dejé una iglesia acá en la Florida, dejé una iglesia en la isla de Maipo, porque tengo la conciencia clara que un día deberemos dar los pastores cuenta de lo que fue nuestro ministerio. Yo hoy día tengo que dar cuenta de lo que estoy enseñándote a través de los micrófonos. Tenemos que predicar a Cristo, estudiar soteriología, escatología,
enseñar la doctrina de la salvación, predicar gracia, estamos en la dispensación de la gracia, predicar la palabra para tener fe, predicar escatología, lo que serán los tiempos finales, reorganizar la iglesia en la parte eclesiástica y en la parte legal, unirse por la educación doctrinal. La crisis teológica no ha considerado la Biblia como base para sus estudios. Un liderazgo con poca educación, sin vocación, sin un llamado divino, sin ética ni santidad, malos testimonios personales, sin formación teológica. Eso, y estoy atacando no al hermano de las bancas, estoy atacando al liderazgo. Y no atacando, sino que haciéndolo reflexionar, que si tú no has dado estos pasos, renuncies, des un paso al lado y dejes que una generación nueva, con formación, con estudio, se hagan cargo de esa gente. Pastores y obispos, representantes de la iglesia en Chile, por ejemplo, que nunca fueron llamados por Dios, mujeres ejerciendo el pastorado, ministerio fuera del perfil y mandamiento de Dios para su obra, buscando títulos como que pareciera que ser pastor hoy día es lo más básico. Prédica sin doctrina bíblica, fuera de contextos. Sus autores no saben bibliología, ya lo dijo, no conocen las diferentes lenguajes, no conocen las versiones bíblicas. No predican el Evangelio, la obra de salvación, la vida eterna, escatología. No le enseñan los atributos de Dios. Y dice, lo hacen prosélito 2 veces perdido. Eso es la crisis más grande, que nosotros no estamos llevando al pueblo de Dios hacia Dios. Los estaban perdidos, muertos en delito y pecado, vienen a la iglesia y lo estamos haciendo prosélito, porque aún ellos por año todavía no son salvos, o te meten en la cabeza de que tienes que luchar por tu salvación. La reforma se estableció como una de las principales solo escritura. Isaías 8:20, vamos a ponerle respaldo bíblico, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque ellos no hay amanecer. Si no hablan conforme a esta palabra es que los pastores, los predicadores, no hay en ellos amanecer, no hay entendimiento. Busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa autoridad. Isaías 8:20. Todo lo que hablamos y hacemos debe ser respaldado por la Biblia. Solo Escritura protege al pueblo de Dios. Solo las Escrituras protegen su iglesia. Solo las Escrituras protegen su doctrina. Solo la Escritura protegen su permanencia en el hombre con Dios. Solo las Escrituras protegen la sana doctrina. Solo las Escrituras protegen el nombre de Dios. Si lo hubiéramos hecho, no se habrían levantado falsas doctrinas. Por ejemplo, el de la prosperidad. Por ejemplo, los falsos profetas. Por ejemplo, los falsos apóstoles. Los arcángeles. Por no haber predicado la palabra, se levantó la doctrina de yo proclamo. Donde hacen encuentro de que el predicador o el de turno, él proclama frente a la autoridad de Dios. Estados Unidos, que en algún momento fue el que nos mandó tantos misioneros, hoy día está cayendo en esta crisis, y Chile también. Primera de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de la interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad propia y humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de él. Dios quiso que su palabra fuese
recibida por el hombre por ciertos instrumentos de Dios. Y 2 de Timoteo 3 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir de Dios. Y Marcos 7:13 dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, hacéis muchas cosas semejantes a esto. La tradición o la ignorancia hacen creer que el hombre quiera creer lo que quiere creer. La iglesia y los pastores debemos proteger la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo es la columna y sostén de la verdad. Hermano, mucho material para enseñar, pero la verdad las cosas en honor al tiempo no tenemos lo suficiente para entregar esto, pero bueno, solamente inspirarte, solamente motivarte para que escuches que solo la Biblia, solo las Escrituras es el fundamento, el punto partida para nuestra fe. La próxima semana estaremos viendo lo que es solo la gracia, solo la fe. Entonces vamos a dar estudio completo de lo que son las 5 solas y después vamos a terminar este ciclo. Yo creo que si Dios quiere para febrero vamos a terminar con lo que... ¿Qué son las solas que necesita o cuáles son las tesis que necesita la iglesia en estos tiempos? A lo mismo que en el 1517 la iglesia necesita. Reitero, mi única misión de por qué estoy acá, porque Dios se ha puesto, es para que te haga reflexionar. Y te digo, pastor, si no has estudiado, estudia. Tú tienes una responsabilidad muy grande, no ante las leyes humanas, no ante las leyes de gobierno, sino que ante Dios, de qué estás predicando y qué estás enseñando. ¿Acaso estás siendo hijo de Dios o más prosélito? Me despido saludando nuevamente a la gente que nos sigue en las redes sociales y la gente que visita nuestro YouTube, Pastor Andrés Aravenas Campo. Acá en el video sale mi número de teléfono si quieres llamarme, y dejo abierto la posibilidad de hacer conferencias, estudios para quien lo desee durante este 2017. Me despido en el nombre del Señor y el domingo ya estaremos iniciando Solo Fe, que es la segunda de la sola establecida por la Reforma para la Iglesia Protestante. Todas las declaraciones y conceptos del programa que se han transmitido son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Tu Encuentro.